El libro Heroísmo en el fondo del mar sin duda nos deja muchas lecciones sobre el liderazgo, sobre los valores que los peruanos debemos, digamos, afianzar y sentirnos orgullosos de esa demostración. Este libro lo trabajamos en una clase de liderazgo, en un curso de posgrado, donde profesionales de muy buen nivel captaron el mensaje y verdaderamente, digamos, le dieron un valor adicional en sectores que están alejados al de la Marina, ¿no? Una forma de transmitir este mensaje usando la inteligencia artificial la presentó una de ellos y creo que es importante que ustedes lo vean para que mediten en esa lección de vida, esa lección de liderazgo que nosotros debemos multiplicarla a lo largo de todo el Perú. Un abrazo. Hay historias que simplemente nos dejan sin aliento. Historias de coraje en las peores circunstancias imaginables. Bueno, la que vamos a ver hoy es una de esas. Nos vamos a las profundidades del océano, al 26 de agosto de 1988. Lo que empezó como una tragedia naval, la del submarino peruano BAP Pacocha, se transformó en una lección increíble de liderazgo. Vamos a ver cómo su tripulación se enfrentó a lo imposible y demostró que el valor, de verdad, puede brillar hasta en la más profunda oscuridad. A ver, pensemos en esto por un segundo. 45 metros. Esa es la profundidad, 45 metros bajo el mar, con todo el peso del océano aplastándote. Es como si tuvieras un edificio de 15 pisos encima, pero hecho de agua. Cada centímetro del submarino sintiendo esa presión inmensa. Y en ese lugar, en ese entorno tan hostil, ahí estaba el BAP Pacocha. Quieto, en el fondo del mar. Y adentro de ese tubo de metal, que en ese momento era poco menos que un ataúd de acero, había 22 hombres, 22 marinos atrapados, luchando por cada respiro. La oscuridad era total, no se veía absolutamente nada. Y el aire se estaba acabando, se volvía tóxico, lleno de dióxido de carbono. El tiempo no era un aliado, era el peor de sus enemigos, y el reloj corría en su contra. En una situación así, ¿qué se hace? El pánico es una reacción natural, ¿no? Amenaza con consumirlo todo. Pero es justo ahí donde surge la pregunta más importante de todas. ¿Es posible que el liderazgo, que la pura fuerza de voluntad, le gane la partida a la muerte? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Ok, pero ¿cómo es que llegaron a esa situación tan límite? Para entender la historia completa tenemos que retroceder un poco. Todo empezó con un choque, una colisión terrible y una cuenta atrás de tan solo 7 minutos. 7 minutos que lo cambiaron todo. Miren la rapidez con la que pasó todo. Son las 6:40 de la tarde. El pesquero japonés Kiyomaru choca contra la parte de atrás del Pacocha. ¡Pum! Un golpe brutal. A los 5 segundos se va la luz. Oscuridad total. A los 2 minutos ya hay reportes de incendios, de inundaciones, el caos. Y en tan solo 7 minutos, el submarino ya estaba en el fondo del mar. Así de rápido. Y justo ahí, en medio de ese caos absoluto, vemos el primer gran acto de heroísmo. El equipo de control de averías, el teniente Luis Roca, el técnico Rigoberto González y el oficial de mar Juan Oré tomaron una decisión, ¡guau!, increíble. Se encerraron a propósito en el compartimento que se estaba inundando para intentar frenar el agua. Se sacrificaron, lucharon hasta el último segundo, dando su vida para que los demás tuvieran una chance. Y aquí está nuestra primera gran lección de liderazgo, el cumplimiento del deber por encima de todo, incluso de la propia vida. Y aquí llegamos a la máxima lección de liderazgo posible, el sacrificio personal. El comandante Daniel Nieva, durante el hundimiento, vio que el agua entraba a chorros por la vela, y en una fracción de segundo tomó la decisión más difícil de su vida. Cerró la escotilla, pero desde afuera, quedándose él atrapado. Con ese acto selló su propio destino para salvar a todos los demás, para evitar que el submarino se inundara por completo. Esta es la definición de un líder. Ponerse al último para que su gente, su equipo, pueda vivir. Con el submarino ya en el fondo del mar y sin forma de comunicarse con el exterior, la verdadera prueba apenas estaba comenzando. En esa oscuridad, en esa penumbra, es donde el verdadero carácter de cada hombre iba a salir a la luz. Después de la trágica pérdida del comandante Nieva en la superficie, alguien tenía que tomar el mando. Y ese fue el teniente Roger Cotrina. Su tarea, era casi imposible. Mantener la calma y la moral de 21 hombres que estaban literalmente al borde de la muerte. Y lo primero que hizo fue absolutamente clave, una lección de liderazgo brutal. Les dio información. Información clara, honesta y, lo más importante, les dio una razón para no perder la esperanza.
Y escuchen esto, porque es impresionante. El mensaje que lograron mandar no fue un SOS, no fue un ayúdennos, no. Fue una declaración de principios. Decía, somos 22 hombres dispuestos a salir e incorporarnos al servicio. ¿Se dan cuenta? Atrapados, casi sin aire, y su mensaje es de compromiso. Su espíritu estaba entero, su moral por las nubes. Esto es resiliencia en estado puro. ¡Qué lección! Pero claro, la batalla no se libraba solo abajo, en la oscuridad. Arriba, en la superficie, la cosa estaba que ardía. La Marina de Guerra del Perú ya había montado un operativo de rescate gigantesco. La vida de esos 22 hombres ahora dependía, totalmente, del coraje y la habilidad de sus compañeros que estaban afuera. Después de horas de búsqueda, que debieron parecer una eternidad, 2 buzos, José Luis Delgado y Luis Calmet, dieron con el submarino. Delgado, sin pensarlo, agarra una herramienta y golpea el casco. Toc, toc, toc. Imaginen ese silencio, esa espera. Y de repente, una respuesta desde adentro. Golpes. Débiles sí, pero claros. Había gente viva. La emoción de ese momento, indescriptible. Por fin se había tendido un puente de esperanza entre el mundo de la superficie y el abismo. El teniente Delgado, uno de los buzos de rescate, tenía un código de honor, una especie de mantra personal, cuerpo al que le hablas, cuerpo que sacas. Y cuando encontró el cuerpo del comandante Nieva, se hizo una promesa a sí mismo en silencio. Yo lo voy a sacar de aquí, yo lo llevo a la superficie. No era solo parte del trabajo, Era un deber sagrado que tenía con un héroe. Otra lección de liderazgo, el compromiso personal, inquebrantable. Pero claro, la situación de Delgado se complicó, y mucho. Se enfrentó a un dilema terrible. Por un lado, su deber, su promesa, pero por otro, la supervivencia. Se le estaba acabando el aire, ya había pasado el tiempo seguro de buceo. Cada segundo que pasaba ahí abajo aumentaba el riesgo de sufrir una embolia y morir. Era su palabra, contra su propia vida. ¿Qué hacer? Y aquí viene otra lección de esas que no se olvidan. Nadie, absolutamente nadie sobrevive solo. Arriba, se dieron cuenta de que Delgado estaba tardando demasiado. El oficial Apomayata no se lo pensó 2 veces. Se lanzó, bajó por el cable y llegó justo a tiempo. Delgado ya estaba a punto de desmayarse. Juntos lograron subir el cuerpo del comandante. Eso es trabajo en equipo. Pura y dura confianza en el compañero. Bueno, volvamos adentro, al interior del submarino. La situación era crítica. El aire ya era casi respirable, las horas seguían pasando, y la idea de un rescate desde afuera se veía cada vez más lejana. Al teniente Cotrinas solo le quedaba una carta por jugar. Una sola opción, la más peligrosa, la más arriesgada de todas. Una maniobra que muchos consideraban básicamente un suicidio. Y entonces pasa algo increíble, un momento de liderazgo que debería estudiarse en las escuelas de negocios. Desde la superficie, el almirante Tirado se comunica con Cotrina, y en lugar de darle una orden directa, de decirle hagan esto, hace algo mucho más poderoso. Le dice, teniente, usted decide qué hacer. Tiene todo mi respaldo, sus decisiones son mis decisiones. ¡Wow! Le delegó toda la autoridad. Esa es otra lección clave, confianza y empoderamiento. Un verdadero líder no busca seguidores, crea más líderes. ¿Y cuál era esa opción tan peligrosa? Se llama escape libre. A ver, explico qué es esto. Tienes que inundar una pequeña habitación dentro del submarino hasta que la presión del agua sea la misma que la del mar. Luego, abres una escotilla y sales. Y tienes que subir 45 metros hasta la superficie sin equipo para respirar, aguantando la respiración pero soltando el aire poco a poco para que tus pulmones no revienten por el cambio de presión. Nadie, nunca, lo había intentado desde tanta profundidad. Era, sin exagerar, una locura. Pero no había otra. Cotrina tomó la decisión. Lo harían. Y su amigo, el teniente Franz Gómez, que era un buzo experto, dio un paso al frente. Se ofreció como voluntario para liderar al primer grupo. Él y otros 2 valientes. El futuro de los 22 hombres dependía de lo que pasara con ellos 3. Imaginen la tensión, el silencio, mientras entraban en esa pequeña cámara que podría ser su tumba. El silencio dentro del submarino debió ser de esos que duelen. La tensión era insoportable. Cada segundo era una eternidad. ¿Lo lograron? ¿O acababan de enviar a 3 compañeros a una muerte segura y de repente, a través del metal, se escucha algo? Toc. Pausa. Toc. 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 5 golpes. Esa era la señal que habían acordado. Significaba que estaban vivos, que habían llegado a la superficie. La alegría, el alivio, la euforia que debió estallar ahí adentro. De pronto había esperanza. ¿Y qué esperanza? Después del éxito increíble de ese primer grupo, el camino estaba abierto. Los demás siguieron, grupo por grupo,
uno por uno. Los 22 hombres salieron de esa tumba de acero y llegaron a la superficie. La tragedia del Pacocha se había convertido en una de las historias de supervivencia y triunfo más impresionantes que se recuerdan. Y de paso, nos dejó un legado enorme sobre qué significa ser un verdadero líder. Si lo pensamos bien, al final, toda esta historia es una clase magistral. Una clase sobre liderazgo en acción. Tenemos el sacrificio, el comandante Nieva poniéndose al último, la calma bajo presión, el teniente Cotrina pensando con claridad en medio del caos, la confianza y el empoderamiento, el almirante Tirado delegando la decisión más difícil, el cumplimiento del deber, el teniente Delgado y su promesa, y el trabajo en equipo, el oficial Apomaita arriesgándose por un compañero. Cada uno de ellos nos enseña algo, algo que vale oro. Y con esto volvemos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué es lo que define a un líder en el momento más oscuro? Pues la historia del Pacotacha nos da la respuesta. El liderazgo no es un cargo que te dan, no es una jerarquía, es una acción. Es tomar la decisión correcta cuando todo está en contra, es sacrificio, es calma, es confianza y por encima de todo es humanidad. Porque en el momento de mayor oscuridad, un líder de verdad es simplemente una luz de esperanza para los demás.